Buenos días, nosotras somos el grupo 5. En este video tenemos como objetivo explicar los mecanismos de cohesión en un texto, los cuales son recursos lingüísticos a los que podemos acceder a la hora de construir o analizar un texto. A continuación los presentamos. Referencias endofóricas es la información correferencial de un texto que puede ser hacia atrás o hacia adelante, es decir, de manera anafórica o catafórica, respectivamente. Un ejemplo de la primera la pueden observar con este fragmento del artículo del Tiempo, donde los desarrollos tecnológicos y científicos son referenciados más adelante con los cuales. De allí se derivan los recursos lingüísticos que se caracterizan por construir las relaciones lógicas dentro de un texto, así como lo pueden ser los conectores o las características que se mencionan o se mencionarán en este video. La deixis está ligada tanto a las referencias exofóricas como endofóricas y tiene el objetivo de indicar o mostrar a las personas, los objetos o los lugares de los cuales se hablan dentro de un contexto inmediato. En este caso, en el ejemplo, el yo alude a una persona, el aquí y el ahora a un lugar y tiempo determinados, y esas estrellas alude a un objeto. Seguido de esto encontramos la elipsis, que se caracteriza por omitir un elemento léxico necesario en el texto sin cambiar el sentido de este, puesto que ya se usó anticipadamente, para construirlo gramaticalmente correcto sin caer en la redundancia. Como ejemplo tenemos un texto del Espectador, donde se hace referencia a los sistemas que afecta el COVID-19 a través de la proteína EK2, y para evitar la repetición de este en un mismo párrafo, hace uso de se ha descrito. Finalmente, la lexis es la repetición de una palabra o palabras de la misma familia léxica dentro del texto. Como ejemplo podemos observar las palabras resaltadas que comparten la misma familia léxica y se repiten en el texto para destacar el trabajo del autor. De la lexis salen la reiteración, la contigüidad y la sustitución. La reiteración es la repetición de términos ya mencionados para mantener la continuidad y unión del texto. Por ejemplo, en los cuentos infantiles se utiliza este recurso para resaltar ideas principales y sean de mejor comprensión, como lo podemos ver en este fragmento. Asimismo, en contigüidad podemos ver que es un mecanismo de cohesión que se caracteriza por utilizar palabras afines que constituyen campos léxicos interrelacionados, es decir, son términos que se relacionan entre sí a pesar de tener un significado distinto, comparten el mismo contexto verbal. Un ejemplo de esto sería motor, bomba, canilla, chorro, agua y frescura. Estas palabras son afines unas con otras, lo cual generaría una mejor cohesión en un texto. Por otro lado, la sustitución es un mecanismo esencial en la cohesión, puesto que mantiene la coherencia y el sentido de un texto, ya que se apoyan palabras sinónimas para evitar la repetición de los mismos vocablos una y otra vez. De este se desprenden la hiponimia, paráfrasis, hiperonimia, nominalización, categorización y sinonimia, que veremos a continuación. La hiponimia son las palabras que están incluidas o abarcadas por otras más generales que se denominan hiperónimo y que por consiguiente establecen una relación y campo semántico. El ejemplo es del periódico La Patria, donde nombran Facebook e Instagram como hipónimos y que están incluidas en una palabra más general como redes sociales. En cuanto a la paráfrasis, es considerada como el uso de expresiones que transmiten la misma información de un discurso original a un discurso nuevo dentro de un idioma, o bien como la reescritura del contenido mientras se preserva el significado original. Así como se logra plasmar en el ejemplo, existe una reestructuración del mensaje que dio primero una autora para un mejor entendimiento por parte de la audiencia. Por otro lado, se denomina hiperónimo a aquel término general que puede ser utilizado para referirse a la realidad nombrada por un término más particular o hipónimo. En el ejemplo, se presenta al hablar de especies como término general, es decir, hiperonimia, y zorro y zarigüeya como términos específicos, es decir, hiponimia. Ahora nos encontramos con la nominalización, la cual consiste en convertir un verbo en un nombre o en un sustantivo a partir de dos mecanismos. El primero consiste en añadir sufijos correspondientes a los verbos. Por ejemplo, al verbo elaborar le agregamos el sufijo ción y nos queda elaboración. Y en el segundo mecanismo le añadimos un artículo al verbo en infinitivo, el sentir. Ahora bien, los nombres genéricos, que son parte del método de la sustitución, se caracterizan por ser el reemplazo de una palabra o un conjunto de palabras por un sustantivo genérico.
como cosa, asunto, cuestión, problema o fenómeno. Esta sustitución por sustantivo genérico es más común encontrarla en textos teóricos. Primer tipo, la categorización gramatical, corresponde a clasificar las palabras según su categoría léxica o gramatical, es decir, si son verbos, sustantivos, adjetivos o etc. Y esta categorización se encuentra usualmente en los diccionarios. El segundo tipo lo relacionamos directamente con la cohesión y se ubica en la segunda palabra u oración, y ya que es la que nos categoriza, nos clasifica o nos indica la interpretación de la anterior palabra u oración. Por último tenemos la sinonimia, la cual la definimos como la relación de semejanza entre dos o más palabras. Tenemos dos tipos de sinonimia. El primero es la sinonimia de significado, la cual establece únicamente relaciones de semejanza entre los significados de palabras. Y el segundo tipo es la sinonimia de contexto, la cual nos establece relaciones de semejanza pragmáticas, es decir, semejanzas en el contexto y en el conocimiento enciclopédico de cada uno de los hablantes. Esto lo podemos observar en el ejemplo. Concluimos que los recursos lingüísticos nos ayudan con la construcción de discursos y textos, donde su conjunto de elementos se relacionan de manera coherente. Estos recursos se clasifican según el nivel de la lengua que afectan, ya sea de manera léxico-semántica como lexis, la hiperonimia, la hiponimia, la sustitución, o de manera gramatical, ya sean deixis o elipsis.